Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con Jorge Díaz y estamos con él a propósito de este libro, Emancipar la lágrima, ensayos transdisciplinarios sobre arte, ciencia y activismo de disidencia sexual. Este libro me llegó hace un tiempo atrás y la verdad es que lo estaba esperando porque siempre me ha interesado mucho el trabajo de Jorge. Él es, bueno, voy a presentar, él es científico, pero ha trabajado mucho también en el tema del arte. Hizo un libro con Paz Errázuri, y eso es un trabajo muy interesante, este cruce entre ciencia y arte. Él lo ha logrado de una manera muy emotiva desde mi punto de vista, muy sensible, y eso lo hace muy particular dentro de la producción artística y científica en Chile. Y por eso a mí me gusta mucho hablar con él, porque tiene cosas muy interesantes que contarnos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muchas gracias por nuevamente este diálogo que vamos a sostener. Agradezco mucho que siempre te arriesgues también a conversar conmigo en estos espacios que voy explorando entre la ciencia, el arte, los activismos. Y aquí estamos todavía soportando los efectos de la pandemia que no termina y que se ha hecho cada vez más compleja, se ha ido profundizando ciertos problemas. Y tratando de seguir adelante, de avanzar, de seguir vinculados con otros y con otras en los distintos lugares en los cuales uno puede moverse para sobrevivir y para hacer la vida más llevadera. Sí, se hace complejo. Hemos hablado nosotros en otras instancias dentro de esta pandemia y bueno, parece que no termina nunca. Nos encontramos solamente en estos espacios. Bueno, me gusta eso que dice, el riesgo de hablar contigo, porque el Jorge se maneja en muchos ámbitos y se maneja muy bien. Entonces a veces uno cuando se encuentra con este tipo de personas piensa, pucha, voy a meter las patas, no, voy a usar mal una palabra, a veces se hace un poco difícil, pero Jorge siempre de hecho se nota en este libro. Este no es un libro difícil de leer para nada, es un libro que es muy simple, o sea, no es simple de su escritura, pero es una escritura que no es compleja, es una escritura académica, pero no compleja, y que relaciona la ciencia y el arte de una forma muy poética. Por eso yo lo recomiendo harto, y eso Jorge también tiene en su entrevista, entonces por eso es muy interesante y entretenido hablar con él. Bueno, Jorge, empecemos a hablar del libro. Cuéntame un poco, tú cuéntanos de qué trata, qué temas abordas, cómo los abordas y por qué te interesaron estos temas. Sí, una persona que hace poco que tiene el libro me dijo algo que me parecía súper interesante, que yo no lo había notado así tan directamente. Y me decía que veía el libro muy como una autobiografía también, a pesar de que el libro trabaja el tema del ensayo. Podría definirlo que es como un trabajo autobiográfico de mis recorridos en estos tránsitos que recorro desde la ciencia, pasando por las prácticas artísticas y el activismo de disidencia sexual desde el que estoy participando, al menos desde que entré a la universidad, cuando empecé a estudiar biología en la Universidad Católica. Y el libro, yo siempre, mientras estaba haciendo activismos, acciones, performance, escrituras, siempre me parecía importante ir dejando un registro de lo que iba ocurriendo. Siempre tuve quizás también por la influencia feminista y transfeminista que siempre me ha recorrido, y con las mujeres y disidencias con las que he estado leyendo, me he dado cuenta que siempre es importante dejar un registro de lo que está ocurriendo. Entonces, a medida que iba pasando todo mi contexto desde mi trabajo en los laboratorios, pero también en mi espacio de disidencia sexual, fui escribiendo sobre lo que estábamos viviendo, cómo lo vivíamos. Y me pareció importante ahora durante la pandemia trabajar todo este recorrido y dejar un trabajo, dejar un espacio no como ejemplo, sino que como inspiración para otros y otras, porque también creo que los contextos, a pesar de que el libro recorre trabajos que son recientes, creo que desde el 2018 en adelante, con el Mayo Feminista y con todo este gran vuelco que ha ocurrido en el mundo y particularmente en Chile, también con el estallido social, me parecía importante dejar un registro sobre lo que ocurrió antes de estos momentos,
en el cual eran otros, quizá otras las discusiones o los modos de abordar este tipo de relaciones que ha ido cambiando un poco, que me parece bien. Todo es importante también que vayan cambiando las formas, no como modélico, sino que como inspirativo. Ojalá pueda inspirar a alguien este libro en sus propios procesos personales. Y como una manera más resumida, el libro contiene discusiones desde prácticas artísticas relacionadas directamente con el tema de las disidencias sexuales, cómo han sido abordadas desde ese lugar, también cómo la ciencia ha trabajado muchas veces en este vínculo de lo natural y lo antinatural. Muchas veces los mismos científicos, las investigaciones científicas han dejado a los disidentes sexuales o inclusive a las mujeres como personas que no tienen o que no deberían acceder a cierto tipo de conocimiento o producir conocimiento. Entonces exploro ciertas discusiones de la biología feminista que podríamos decirnos. Y lo otro es mi experiencia propia en los activismos de disidencia sexual, que por lo mismo es parcial. No es un libro que recorra todo lo que ha ocurrido, no es una investigación académica en el sentido tradicional, sino que es una investigación más bien pulsional, más bien autobiográfica, que va dejando recorridos entre todos los espacios que nos hemos ido moviendo. Por lo mismo también es un trabajo colectivo, no es un trabajo tan personal. Tiene mucho material de otros artistas y activistas que los pedí para el libro, y terminaría diciendo que tiene un poco una idea de un archivo de sentimientos, que es una idea que he leído, que me parece muy interesante, que es incorporar materiales que no siempre son incorporados en los espacios de los libros o en los archivos inclusive, como las cartas, las canciones, las referencias, y así un sinfín de las gráficas activistas, que me parece muy interesante e importante, ir viendo cómo hay un cambio en las gráficas de los activismos, los colores que utilizamos para manifestar. Entonces el libro sería esto, como una bitácora que mezcla ciencia, arte y activismo de disidencia sexual. A propósito de lo que me dices, hay dos artistas que están en este libro que se relacionan un poco con lo que tú estás comentando. Hay mucho, hay una revisión de literatura, cine, performance, fotografía, artes visuales, de distintas, teatro. Es muy amplio el abanico de prácticas artísticas que se revisan, pero hay dos que se relacionan mucho con lo que estabas comentando anteriormente, que es Paz Errázuriz, su trabajo en fotografía, y La hija de perra, porque emocionalmente al leerlo se sentía una conexión tuya con esos dos trabajos. Cuéntame un poco sobre cómo abordaste estas dos obras, las obras de estas dos artistas, y esa relación emocional con su trabajo. Sí, es una pregunta súper bonita, porque además vincula a dos amigas con las que he ido trabajando, con las que he estado... estuve en el caso de Hija de Perra, que falleció, y con Paz Errázuriz, que sigo trabajando de hecho con ella en otro proyecto que se viene pronto, y lo que me hizo conectarlas en el libro, la verdad, fue todas las marchas a partir del 2018, las marchas feministas, pero también quizá antes, y también durante el proceso del estallido, veía muchas veces vinculado, sobre todo las travestis de la manzana de Adán, de Paz Errázuriz, las veía en afiches, la veía en las paredes, y también veía muchas veces al mismo tiempo a la figura, a la hija de perra con su performance. Entonces también lo veía en las redes sociales. Entonces vi que había un vínculo relacional entre ambas artistas, y a partir de eso fui pensando cómo poder dejarlas juntas, porque son de distintos tiempos, inclusive ellas también son de distintos tiempos, pero hay algo que me parece importante también para las disidencias sexuales, que nosotros siempre tenemos una idea de un tiempo mucho más enrarecido, como que el tiempo reproductivo, el tiempo lineal, no es un tiempo que nos haga justicia a nuestras vidas. Entonces fue como ir moviéndonos. El ensayo que hay particularmente de Paz Errázuriz es un ensayo que ella me invitó a escribir cuando hizo su retrospectiva, cuando ganó el Premio Nacional. Se hizo en el Museo de Bellas Artes una retrospectiva, y se armaron mesas de discusión. Yo hablé sobre la importancia que tenían las obras de Paz Errázuriz para nosotros como activistas. Muchas veces hay gente que tiene a la Evelyn, una de las travestis, por
por ejemplo, en su, no sé, a veces está como grafiteada o como que puede ser parte de un stencil. Muchas veces las personas ni siquiera sabían que eran una fotografía de Paz Errázuriz, sino que esa imagen ya está tan improntada en los activismos que son casi parte de una forma de mirar, como que nos formaron un nervio óptico estas travestis de Paz que nos dejó. Y ese es el texto que está de Paz Errázuriz, donde yo describo la importancia de su trabajo y cómo también yo la conocí a ella, que la conocí en una facultad de medicina. Ahí fue por primera vez que yo encontré el libro del infarto del alma y me di cuenta que se podía hablar de la enfermedad desde otros lugares, no necesariamente desde la facultad de medicina, que esperaba hablar de fármacos, tratamientos, pero encontré yo el infarto del alma, que hablaba de la locura desde la fotografía y la escritura, que era la escritura de Diamel del Tic. Y Hija de Perra es un ensayo que escribimos con otras dos activistas. El libro son todos textos míos, pero tiene 2 textos que los escribí con otras 2 activistas. Uno de ellos es el de Hija de Perra, y que lo escribimos al poco tiempo que ella falleció, y que lo escribí con Lucha Venegas y con Cristeva Cabello, 2 activistas. También en este mismo texto me pareció importante dejar material de al menos 3 fotógrafas que registraron su trabajo. Entonces, el texto de la Hija de Perra contiene el trabajo de 3 fotógrafas, en particular Lorela Gata, Zaida González y Jorge Mata, más 3 escrituras que se mezclan en un solo texto, que es la de Cristeva, Lucha y yo. Entonces, un texto como muy colectivo, que me pareció importante y bonito dejarlo ahí, y habla acerca de cómo fue nuestro recorrido con la Hija de Perra, cómo también esa exageración, esa parodia, esa ironía que muchas veces traspasaba los límites de lo políticamente aceptable, en un momento de post-transición, de post-dictadura, era muy importante porque era un shock estético. Para mí siempre fue muy interesante que yo iba a una fiesta de adolescente y veía estas performances de Hija de Perra que eran así intensas, pero en una noche, en un lugar donde no estaba planeado, no era un teatro, era así. Pero uno veía una performance que yo jamás después logré ver a nivel del profesionalismo que tenía ella. Entonces, eso queda registrado en el libro, estos recorridos, porque fue importante y me pareció necesario dejarlas vinculadas a ambas, tanto a Paz como a Hija de Perra, como también mujeres, disidencias que toman la información y nuestras memorias como parte de una cultura nacional. A mí me parece que eso es muy importante también. Creo que lo más importante para mí en este momento de las disidencias sexuales, más que muchas leyes, es la capacidad que podamos tener de crear cultura, y que esta cultura se transmita a las distintas generaciones, porque la información, el arte, no solamente se produce ni en los museos ni en las universidades, sino que también se produce entre la calle, entre el activismo, y creo que es importante dejar un registro de eso. Ahora, en relación también un poco a Hija de Perra, hay una parte en donde se menciona, se hace referencia al placer culpable, se hace referencia también al kitsch, y a cómo lo otro, o lo que se podría decir como exotismo, exótico, finalmente es la normalidad en otra parte. Me gustó mucho cómo está abordado ese tema aquí, porque se ocupan diferentes referentes. De hecho, está citado Jorge González, hay escritores que hablan de ese tema, y ese es un claro ejemplo de cómo está estructurado ese libro, el abanico grande que tiene también de referencias para abordar los diferentes temas. Entonces quería que habláramos un poco sobre ese tema abordado en este libro. Me parece súper importante eso porque, claro, el tema de lo kitsch o lo excéntrico muchas veces es mirado desde un tercero. Esos colores, esas cortinas, esas maneras de expresarse, esas músicas, esas canciones. Yo digo en el texto también, conversándolo, porque la gran mayoría de estas son discusiones colectivas. Para nosotras no eran kitsch, porque para nosotras es la ropa que utilizaba nuestra madre, era el mantel que estaba en la casa de la abuela. No era algo que nosotros podríamos decir,
vamos a ir a la Blondie a una fiesta kitsch, algo como que está por fuera, nosotros vamos y después nos devolvemos a nuestra realidad que no es kitsch, no, nosotros hemos vivido en esta realidad kitsch, esta realidad que ya deja de ser kitsch y pasa a ser nuestra cotidianidad, nuestra memoria, nuestros referentes, y también de alguna otra manera para mí es rendir homenaje a esta cultura, que es una cultura que merece ser respetada y que merece ser enarbolada, que merece estar en los espacios del conocimiento. Para mí es también una posibilidad de traficar y de poner cosas donde quizás no deberían ir. Yo ahí veo, de alguna otra manera, el título del libro, lo de emancipar las lágrimas. Para mí lo entiendo como la emancipación la entiendo cuando las personas no responden necesariamente en el lugar que deberían estar o como la sociedad te debería, te espera que tú te relaciones, que tú te presentes o te representes. Generalmente todo esto, estos espacios de lo kitsch o también los espacios de la victimización, que sufrimos una violencia estructural, muchas veces yo me he dado cuenta que siempre es muy personal. Siempre hay una idea, por ejemplo, de la víctima como alguien. Tú eres la víctima, hay una persona que yo puedo decir que, pero cuando se juntan distintas personas que la sociedad ha dicho que son las víctimas o que son los kitsch, deja de ser eso y se convierte en potencia de creación. Entonces, de alguna otra manera era romper con este exotismo que muchas veces lo mira la gente porque viene desde afuera para leer esto, y esto es un trabajo que está desde adentro, y a veces es difícil igual leer tus propios contextos cuando los estás viviendo. Muchas veces la universidad, la academia nos ha enseñado que hay que estar por fuera, como un observador, y poder analizar los fenómenos. Para mí los fenómenos estéticos son parte de mi cotidianidad, son ese deseo que se va inoculando. Entonces ahí yo veo una especie de homenaje, pero también de romper con esta idea de que lo kitsch es algo que está por fuera. Lo kitsch es parte de nuestra vida, y pierde esa categoría de kitsch como esa categoría comercial, y pasa a ser para mí lo necesario para vivir y para sobrevivir. Esas músicas, esas canciones. También en el libro lo relaciono eso con el trabajo de la dramaturga Carla Zúñiga. También ahí hablo acerca de esta relación, porque me parece muy importante que eso que muchas veces se ve como algo que está por fuera, son nuestras vecinas. Entonces no es que uno vaya a buscar inspiración a otro lugar para hablar acerca de esto, sino que es tu propia vida, tu blog social, los infortunios de tu clase, las estéticas que te vinculan. Entonces para mí es romper con esta idea de que algo que está por fuera, porque también algo que está por fuera es algo que se puede dominar. Y para mí, más que dominarlo, es estar inmerso y rendirle un homenaje a esas estéticas. El libro tiene una particularidad que me llamó muchísimo la atención, que es que tú lo dices en la introducción, el diseño del libro, bueno, quiero mostrarles un poco cómo está hecho. El diseño del libro está hecho por distintos diseñadores, los capítulos están hechos por distintos diseñadores, lo que me llamó muchísimo la atención, pero me pareció muy coherente con el trabajo del libro. Se abordan distintas cosas, distintas artes y distintos textos, distintas formas de abordar el arte, y también distintos diseñadores para los distintos capítulos. Entonces, eso me pareció muy coherente en cómo se está trabajando el libro. Quería que me hablara de esa decisión estética, porque esa es finalmente una decisión estética para crear este objeto, que generalmente los libros responden a un diseño, a una forma, a una estructura, y se intenta que todo eso sea ordenado, el diseño como que ha un poco normalizado en todos los libros. Entonces, quería que me hablaras un poco de esa decisión al hacer este libro. Súper, sí, eso es muy importante en este libro, y también fue un trabajo súper lento y pausado por lo mismo, porque también además son textos bien encarnados, son textos que responden a distintos textos que responden a distintos contextos. A mí me pasó que a medida que fue pasando el tiempo, muchas de las amigas iban haciendo producciones culturales, libros, obras de teatro, películas, como que se abordan en general, y me pedían textos para acompañarlos en su libro, en sus presentaciones. Quizá
yo fui tomando como una posición de crítico, pero en una perspectiva más bien orgánica, más bien pulsional, más bien en lo que iba ocurriendo. Para mí fue posibilidad de ir conectando. Entonces, cómo armar todo este material. Muchos de estos textos son prólogos de algunos libros, presentaciones. Esto fue gracias a la editorial que se llama Trío Editorial, que es una editorial de Valparaíso, que dirige un amigo diseñador que se llama Felipe Román, y que él ha sido siempre le ha interesado mucho esta relación entre sexualidad y diseño. Cómo el diseño también nos ayuda a entender, entendiendo el diseño también como un modo de transmisión de conocimiento. Para nosotros es muy importante eso, y también la estética, los colores, la manera en la cual nos vamos a presentar, también dicen de nosotros y de nosotras cómo queremos transmitirlo. Entonces también yo me di cuenta de que al menos con otros dos diseñadores que son parte del libro, han trabajado en sus propios proyectos la relación entre diseño, textualidad y archivo de una manera que les permita al lector vincular las imágenes. Al mismo tiempo en que uno lee sobre una obra de arte, uno también puede ver esa obra de arte, pero también puede verla de una manera presentada que te va a tratar de dirigir el ojo hacia ciertos contextos. Por ejemplo, hay parte en que, sobre todo, por ejemplo, ya que estamos hablando de Padre Rasuri, hay parte en que ponemos una imagen del travestismo de la dictadura, por ejemplo, y un chico no binario, que fue otra exposición que trabajamos juntas, para ver este salto temporal. También hay un trabajo con la manera en la cual se representa los colores, por ejemplo, las citas para hacer vinculaciones, y esto fue por la relación que tengo también con Camila y con Ignacio Solís, con Camila González y Ignacio Solís. Camila, de hecho, yo le escribí el prólogo de un libro que ahora sacó y que está moviéndose por Santiago, que se llama Insumisas, y es 10 mujeres desde la disidencia. Ella también trabajaba ahí archivos de mujeres importantes para las disidencias sociales, sexuales, culturales. Entonces yo me di cuenta de la importancia que tenía combinar diseño con textualidad para transmitir conocimiento. No es solamente una cosa suntuaria, una cosa anexa o algo para que quede bonito, sino que el diseño en su mezcla con la sexualidad y con la información transmite de otro modo la información. Entonces por eso fueron 3 diseñadores. Buscamos también modos de ir acomodando estas relaciones, y también porque era un gran trabajo, y esto es un trabajo independiente. Entonces Román por sí solo no podía hacer este libro porque era mucho archivo, mucho trabajo, y trabajé con estas dos otros amigos, amigas que les agradezco mucho porque hicieron un trabajo realmente muy bello, y también todo muy autogestionado, porque la editorial se gestiona a partir de los deseos de nosotros y nosotras de dejar este archivo. No sé si otras editoriales estarían interesadas, espero que en el futuro sí estén más interesadas otras editoriales para mostrar un libro así, un libro más extraño, más torcido, un libro que no cumple con un solo género. En el libro ustedes van a encontrar cartas, van a encontrar partes de performance, van a encontrar análisis de algunos textos, por ejemplo de un prostituto que es escritor, también de María Galindo, de Mujeres Creando de Bolivia, de un viaje que yo hice a La Paz, Bolivia, y que dejé una crónica, también hay mucha crónica. Entonces un libro que es bastante promiscuo y que toma el diseño como un modo de transmisión de conocimiento. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Como dije al comienzo, yo realmente recomiendo este libro. Emancipar la lágrima es un libro muy bonito, es un libro para leer con calma, para ver, para revisar. Es un libro que incluso no se lee solamente de uno, es un libro, como dice Jorge, es un libro de archivo, un libro para ir revisando en el tiempo. Y eso lo hace muy interesante. Revisa este tema en distintos periodos de Chile, con distintas artistas, como dije, del teatro, la literatura, el cine, la fotografía, la performance. Es muy, muy completo en ese sentido. Creo que aquí hay un gran trabajo de investigación, un gran trabajo de revisión de este tema. Jorge, te agradezco nuevamente, te agradezco el libro, te agradezco la entrevista, y te deseo mucho éxito con el libro. Ojalá la gente se entusiasme por leer esto y por revisar este material. Muchas gracias a ti. Yo pienso este libro también como una
tesis doctoral utópica. Es una tesis que escribí al mismo tiempo que estaba escribiendo mi tesis de doctorado en biología celular, pero que la hice pensando también en encontrar otros modos de travestir el conocimiento, de hacer una universidad utópica donde entren estos temas, donde las formas de escritura también se amplíen, porque creo que este conocimiento es necesario que se transmita, es necesario que sea conocido, y también es un conocimiento público. Así que te agradezco mucho esta conversación. Espero que las personas se interesen en el libro. Está en algunas librerías, pero si no, también pueden escribirme al mismo título del libro, emanciparlalágrima@gmail.com. Ahí me pueden escribir y podemos ver un modo de entregarles el libro. Así que te agradezco mucho nuevamente esta conversación. Gracias, Jorge, que estés muy bien.